¿Me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, sí te escuchamos. Va. Hola, Fer. Y disculpen la tardanza. Está bien, está bien. Hola, Fer. Hola. ¿Ya me escuchas? Sí. ¿Ya me puedes ver? Creo que no me veo, ¿verdad? No, no la vemos, doctora. No, doctora, no se ve. Claro, ¿por qué no me veo? Sí tengo prendido el video. Prenda la luz. Oye, pero aquí sí, bueno, no prendí mi sombra, pero aquí sí se ve, o sea, se ve que Hola, Laurita. Oigan, ya vi que hay unos que están en el hospital. Ya. Gracias. Al principio me pareció y después como que se paró. Ajá, es que lo pausé, pero se me olvidó reactivarlo. Ya. Lo pausé para que cuando la subiera a YouTube no subiéramos toda la plática al inicio y todo. Ah, Pero ya, se me olvidó reactivarlo después, pero ya lo reactivé. ya, perfecto. Ok. Y la cuestión del tratamiento, de forma general lo vamos a dejar así, como el paciente tiene que tener hidratación con solución, en este caso el 0.45, porque igual se los voy a explicar más adelante, pero el sodio estaba normal, entonces las guías recomiendan que cuando el sodio esté normal o alto, se inicie hidratación con ese tipo de solución. Se le tiene que reponer bicarbonato porque cumple el criterio del valor menor de bicarbonato en una gasometría. Para reponerlo, hay que aplicarle obviamente bolo de insulina y su insulina en infusión. Alguien que quiera comentar cuánto le tocaría de bolo de insulina y cuánto sería la insulina en infusión. Bolo de insulina sería 0.1 unidades por kilogramo. Y la insulina en infusión sería igual, la misma dosis, porque si no se le pusiera bolo de insulina, me parece que la dosis es de 0.14. Así es. Y entonces, calculado, si el paciente pesa 110 kilos, ¿cuánto le tocaría, Iván? 110 por punto 1. Voy a multiplicar. 11. Pues según esto, un bolo de 11 unidades. Un bolo de 11 y una infusión de 11 unidades por hora. De los mitos que están, ¿qué tipo de insulina usamos para estos pacientes? ¿Rápida? Se utiliza insulina de acción rápida. Exactamente. Entonces, eso es lo que tocaría. De mis compañeros residentes, ¿cuánto es lo que se le tiene que reponer de bicarbonato al paciente? Carlita. Se inician con 40, ¿no? Creo. Hay una fórmula, ¿no? Que es 0.7 por, creo que el peso. Bueno, se le resta primero el bicarbonato ideal menos el bicarbonato del paciente y después se multiplica por 0.7 por el peso. Ok, eso es una fórmula para reponer para calcular el déficit total de bicarbonato y sirve para utilizarlo. Sin embargo, las guías recomiendan que en el caso de la cetoacidosis diabética se aplique 100 miligramos de bicarbonato de sodio. Se les tiene que pasar, se los puse igual más adelante, junto con, mezclado con solución para que sea una solución isotónica, porque si pasamos el puro bicarbonato en bolo, es hipertónico y pues perjudicaría un poco el estado de deshidratación que normalmente tienen estos pacientes. Más adelante les puse exactamente cómo se tiene que aplicar la cantidad de bicarbonato, pero la dosis de bicarbonato que recomiendan las guías son 100 miligramos. También se Pero no es cuando el pH está debajo de 6.9, ¿no? Sí, Kevin, pero también cuando el Bicarbonato es menor de 10. Ok, ok. Gracias. Y el paciente tenía 6, entonces también cumplía ese criterio. ¿Sale? Bueno.
Ahora sí vamos a empezar con los temas. Vamos a empezar con la cetoacidosis diabética. En general, cualquiera de las dos son complicación de la diabetes, que son complicaciones graves, ponen en peligro la vida del paciente, ya que si no se tratan de manera oportuna y de manera adecuada, tratándose de basar lo más posible en las guías, el paciente tiene altas probabilidades de morir, por eso es que tienen una alta tasa de mortalidad. De hecho, antiguamente, si a lo mejor en la bibliografía que consulten, pueda que encuentren que hace 30, 70 años, la mortalidad de estos pacientes era muy alta. Más de la mitad de los pacientes que llegaban con cualquiera de estos dos diagnósticos terminaban falleciendo. Actualmente, gracias a las terapias con insulina, a las nuevas insulinas que fueron saliendo después del descubrimiento de la síntesis de insulina propiamente, fue disminuyendo la tasa de mortalidad. Sin embargo, actualmente todavía la mortalidad es un poco mayor en el estado hiperglucémico y hiperosmolar que en la cetoacidosis diabética. Obviamente, como les mencioné al inicio, las crisis hiperglucémicas se van a dividir en cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico y hiperosmolar. Y de forma general se van a caracterizar por estos tres características cada una. La cetoacidosis va a tener una osmolaridad normal, va a tener una acidosis metabólica y va a tener presencia de cetonemia si realizan el estudio en sangre o cetonuria, que es el más accesible. Mientras que el estado hiperglucémico hiperosmolar va a tener un estado mental alterado, una osmolaridad elevada y el paciente va a tener otros francos de deshidratación. La deshidratación puede estar presente en cualquiera de los dos pacientes, pero es más obvia y más severa en el estado hiperglucémico hiperosmolar. Ahora, ¿por qué se va a llevar a cabo el desarrollo de cualquiera de estas dos complicaciones? En los países desarrollados, actualmente, la causa más común es la suspensión en el uso de insulina o el uso inadecuado de insulina. Sin embargo, en nuestro medio, todavía como país en vías de desarrollo, la causa más común son las infecciones. Y de estas, las más comunes son las infecciones pulmonares, o sea, neumonías, y las infecciones de vías urinarias. Y ya de ahí cualquiera de las demás que se pueden imaginar. También aquí en México, una de las causas más frecuentes son la infección de tejidos blandos secundaria en estos pacientes a necrobiosis diabética. Los eventos isquémicos, como pueden ser infartos de miocardio o eventos vasculares cerebrales, son otra de las principales causas que pueden llevar a los pacientes a desarrollar cualquiera de estos dos eventos. Los eventos de trauma, especialmente de trauma severo, donde hay pacientes politraumatizados, pueden tener el desarrollo de estos, y aquellos con cirugías mayores, llámese, vamos a pensarlo en un adulto mayor, cirugías de fractura y reemplazo de cadera, o aquellos con cirugías cardiotorácicas, que son los más comunes. En esta tablita que viene en uno de los artículos que nos pasó la doctora Laguna, lo que les comentaba, en los países donde de primer mundo, como Australia, España, de los más altos son la pobre adherencia al tratamiento, que generalmente se caracteriza por dejar o no aplicarse correctamente la insulina. En segundo lugar, y eso en la mayoría de los países lo ven, incluso en Indonesia, por ejemplo, es la primera causa de desarrollo de cetoacidosis diabética o estado hiperglucémico hiperosmolar. Y como otro de los detalles importantes, la cetoacidosis diabética es un padecimiento que generalmente es más común en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1. Entonces, en muchas ocasiones este tipo de pacientes debutan o son diagnosticados como diabéticos inicialmente por una cetoacidosis diabética. Y es aquí el punto que dice diabetes mellitus recientemente diagnosticada. Y en la cetoacidosis diabética, de forma general, va a ser provocada por una deficiencia absoluta de insulina, por eso es más común en diabetes mellitus de tipo 1. Sin embargo, los pacientes con diabetes mellitus 2 también la pueden desarrollar, y ellos generalmente no está provocada por una deficiencia absoluta, sino por una falla en su función. Generalmente, al menos en los países en vías de desarrollo, que son los que tienen mejores estadísticas, los países desarrollados que tienen mejores estadísticas de cualquier enfermedad,
calculan que la mortalidad de todos los casos de cetoacidosis diabética que ingresan a sus hospitales es del menos del 2%. ¿Cómo se va a llevar a cabo la fisiopatología de forma general? Bueno, va a ser el factor predisponente, ya sea la suspensión en el uso de insulina, especialmente en los diabéticos de tipo 1, o infecciones, trauma, etcétera, van a conllevar al desarrollo de inflamación, el desarrollo y la liberación de estas interleucinas. Estas interleucinas puede que inhiban completamente la función de la insulina o inhiban su segregación, o en los pacientes que no la producen, aumentan la actividad de las hormonas contrarreguladoras. El aumento de las hormonas contrarreguladoras va a aumentar la producción de glucosa en el hígado a través de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Obviamente esto va a llegar a hiperglucemia, de hiperglucemia a diuresis osmótica, y la diuresis osmótica a el desarrollo de desequilibrios hidroelectrolíticos y deshidratación. Y el desarrollo de la acidosis va a aumentar porque las hormonas sensibles a lipasa, que generalmente son inhibidas por la acción de la insulina, van a estar aumentadas, van a producir que los ácidos grasos se degraden los triglicéridos se degraden a ácidos grasos libres y en el hígado aumente la cetogénesis. La cetogénesis va a servir porque el cerebro es capaz, como hay un poco aprovechamiento de la glucosa circulante, el tejido cerebral va a aprovechar los cuerpos cetónicos. Sin embargo, la producción excesiva de cuerpos cetónicos, pues obviamente va a llevar a la producción de la cetoacidosis. El cuadro clínico característico que va a tener un paciente con cetoacidosis diabética va a ser una hiperglucemia mayor a 250. De forma general, el estado mental está conservado, a menos que la cetoacidosis sea muy severa. Van a tener acidosis en la gasometría, van a tener presencia de cetonemia o cetonuria, y los pacientes se pueden presentar con dolor abdominal, náuseas y o vómito, algo que refieren el olor afrutado o el olor cetósico. La respiración, cuando la acidosis está ya un poco más marcada, la respiración de Kussmaul, que va a ser una forma de compensar esta acidosis, y obviamente los datos de la causa precipitante. Si es solamente que el paciente se dejó de aplicar la insulina, pues eso no lo vamos a encontrar. Pero si es un paciente con una infección, trauma, etcétera, va a tener aparte los datos de eso. Aquí les voy a hacer mención que la hiperglucemia puede no presentarse en los pacientes que toman inhibidores del SGLT2 y en los pacientes embarazadas, que de hecho fue una de las tareas que nos dejó de las preguntas que nos dejó la doctora Barqueño en el cuestionario previo que hicimos cuando nos dejó la tarea de estos temas. En ellos se conoce como una cetoacidosis normoglucémica porque no es que la glucosa esté normal, pero se encuentra por debajo de este punto de corte, que es uno de los criterios diagnósticos. Que, hablando de los criterios diagnósticos, pues van a ser estos: una glucemia mayor a 250, haciendo el asterisco en estos dos criterios de los que toman SGLT2 y de las pacientes embarazadas. Un pH menor a 7.30, un bicarbonato menor a 18, la presencia de cetonemia o cetonuria, y para diferenciar del estado hiperglucémico hiperosmolar, la osmolaridad del paciente va a estar normal. Si regresamos al caso clínico, me parece que tenía una osmolaridad de 293 o 294, entonces por ese lado también podríamos sospechar de esto, además de las cifras de glucosa, que vamos a ver más adelante. La clasificación va a ser en 3, leve, moderada y severa. La leve con un pH de 7.25 a 7.30, bicarbonato de 15 a 18, el anion gap sí va a estar elevado, pero apenas va a ser mayor a 10, y el estado mental va a ser conservado. La moderada va a tener un pH de 7.0 a 7.24, un bicarbonato de 10 a 15, anion gap mayor a 12, y el estado mental va a estar somnoliento, o puede estar alerta. Ese es algo que mencionan los artículos. Puede estar alerta
o ya con tendencia a la somnolencia. Y en la severa el pH va a ser menor a 7, el bicarbonato menor a 10, el ANCAP se va a conservar ya con el punto de corte mayor a 12, y aquí sí el paciente va a tener un estado mental ya meramente alterado, puede estar desde somnoliento hasta estuporoso o ya meramente en coma, dependiendo ya de los valores de especialmente el pH. El manejo que vamos a tener con estos pacientes, en la cetoacidosis diabética, la piedra angular del tratamiento es la insulina porque es la causa de la fisiopatología de la enfermedad. La deficiencia, ya sea en la función o en su secreción. Y el segundo punto va a ser la hidratación del paciente. Estos pacientes, como ya lo mencioné al inicio, tienen una deshidratación bastante importante. El algoritmo que manejan tanto la ADA como la Unión Europea mencionan que el paciente tiene que tener una hidratación de 15 a 20 mililitros por kilogramo en la primera hora o de 1 a 2 litros en la primera hora. Por ejemplo, la ADA menciona que incluso se puede repetir la dosis a la segunda hora si todavía se considera que el paciente se encuentra deshidratado, o seguirlo por una infusión de solución igual de 250 a 500 mililitros por hora hasta mejorar el estado de hidratación del paciente. Siempre teniendo en cuenta que el paciente tenemos que valorar su edad y la función renal. Si nos vamos, por ejemplo, al caso que les presenté al inicio, era un paciente joven, es un paciente que por su peso bien podría aguantar los 2 litros de agua, igual por la edad, y si consideramos su función renal que les puse, que tenía una creatinina de 0.8, se encontraba en perfectas condiciones para aguantar esta cantidad de líquidos en infusión. Pero si ponemos en contraparte a un adulto mayor, ya con ligera alteración de la función renal, de más de 70 a 75 años, infundir esta cantidad de líquidos nos haría que pudiéramos provocarle en él un edema agudo pulmonar que sería más severo que el cuadro que está presentando en este momento. El otro punto de tratamiento, ya lo menciono. Es una pregunta para el doctor. En cuanto a pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, ¿cuánto sería lo ideal que se manejara la hidratación en ellos? ¿No serían el litro o los 2 litros? ¿500 o 250? ¿O cuánto sería? El factor más importante pues es el estado de volemia previo, comorbilidades, como se comentó, pero más que enfermedad renal, es la insuficiencia cardíaca lo que limita un poco el manejo de hidratación inicial. Insuficiencia cardíaca o que tuviera enfermedad renal crónica. Entonces, una creatinina aislada de 1.2, 1.3, pues nos hablaría de una lesión renal aguda. Entonces, ahorita les iba a hacer comentarios porque en el caso clínico siempre es importante irse por el valor más bajo. De los criterios de severidad de la cetoacidosis diabética, por el bicarbonato menor de 10, ese paciente sería un paciente con cetoacidosis diabética severa. Entonces, en cuanto a la pregunta dirigida, la hidratación, como en la cetoacidosis diabética es un estado de hipoperfusión tisular, lo más importante inicialmente es la hidratación endovenosa. Entonces, 15 a 20 mililitros kilogramo en la primera hora, en un paciente con insuficiencia cardíaca lo podríamos manejar para 2 o 3 horas. En un paciente que no tiene alguna limitación para el manejo de la hidratación endovenosa, podríamos manejar hasta 50 mililitros kilogramo en las primeras 4 horas. Entonces, aquí estaría correcto los 15 mililitros kilogramo la primera hora. Se podría repetir la misma dosis para la segunda hora. Y para las siguientes horas,
ahorita vamos a ver más, espero ver el algoritmo, pero en este paciente sí sería adecuado los 15 mililitros kilogramo en la primera hora y limitantes insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica. Pero incluso en estos pacientes, como están hipoperfundidos, por lo menos en la primera hora, sí van a requerir los 15 mililitros kilogramos y ya sea, bueno, en estas dos condiciones previas comentadas, podríamos administrarlos para 2 horas. Y acuérdense que este es un manejo dinámico. Entonces, después de estas 2 horas que administramos 1 litro, tenemos que volver a reevaluar la volemia. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a continuar con los comentarios. Gracias. Sí. Ok. Ya Iván lo mencionó al inicio cuando estamos viendo el caso clínico. El bolo de insulina que se tiene que aplicar al paciente es de 0.1 unidades por kilogramo de peso y la infusión que se maneja en ellos es de 0.1 unidades por kilogramo por hora. Mencionó Iván también que en caso de no aplicar el bolo de insulina, se puede calcular la infusión, únicamente la pura infusión de insulina a dosis de 0.14 unidades por kilogramo por hora. Es otra de las opciones en caso de que no se aplique bolo de insulina de acción rápida al inicio. Y en el algoritmo está marcado también que si el paciente, si no nos es posible vigilar la infusión de insulina a través de una bomba de infusión, se puede aplicar únicamente en la cetoacidosis diabética, que es en la que está comprobado, bolos de insulina de acción rápida, pero por vía subcutánea. Y en esos casos se calcula al doble, a 0.2 unidades por kilogramo de peso, y se aplican cada 2 horas. En estos pacientes, por la acción que tiene la insulina sobre el potasio extracelular, generalmente van a requerir que se les reponga potasio, ya que al iniciar la acción de la insulina, va a haber un paso del bicarbonato, del potasio extracelular al intracelular y el paciente puede presentar datos de hipocalemia. Las guías me recomiendan que se tiene que reponer potasio cuando las cifras en los electrolitos séricos son menores de 5.2 miliequivalentes por litro y cuando la cifra es menor a 3.3 miliequivalentes, no se tiene que detener la infusión de insulina o si no se ha iniciado, no se puede iniciar hasta que no se reponga el potasio. Y esto es más o menos lo que se recomienda reponer, que más o menos es de 1 a 2 frascos por hora. Y aquí está lo que les comentaba de forma general del manejo de la acidosis cuando los pacientes tienen un pH menor a 7 o un bicarbonato menor a 10. Son 100 miligramos de bicarbonato de sodio en 100 mililitros de agua inyectable para pasar en 1 hora. Y la dosis se repite hasta que se alcanzan los valores de un pH mayor a 7 o el bicarbonato mayor a 10. Okay. Melissa puso en el chat que la reposición es con solución salina al 0.9. Sí, pero siempre y cuando el sodio el sodio medido y el sodio corregido sean, el paciente se diagnostique con hiponatremia. Cuando el paciente está en normonatremia o hipernatremia, se recomienda que la solución sea el 0.45. Porque como se le tienen que pasar altos volúmenes, podemos llevarlo al otro extremo. ¿Algo más que se vaya a comentar aquí en el tratamiento o para hacer unos comentarios? Adelante, doctor. Bueno, aquí en la cetoacidosis diabética, acuérdese que hay un estado de hipoperfusión y deshidratación. La deshidratación aquí va a estar como entre 6 y 8 litros, no tanto como en el estado hiperosmolar. Entonces, la hidratación endovenosa es muy importante como manejo inicial.
estos pacientes van a estar van a estar con deshidratación severa, incluso con datos de hipovolemia. Entonces, la primera solución que se administra es solución fisiológica 0,9%. Siempre, siempre la primera, aunque el paciente esté con hipernatremia, o esté con hiponatremia, o esté con en tonicidad normal. ¿Sí? La primera solución, ya sea la que van a administrar para 1 o 2 horas, es solución salina al 0,9%, siempre. Y en relación a esta era la solución inicial en bolo. ¿Sí? Una vez que el paciente está con bueno, ya no está con una deshidratación severa, cuando ya lo tenemos en deshidratación leve, vamos a ver el sodio sérico. ¿Sí? Pero acuérdese que es el sodio corregido. Entonces, la segunda solución va a depender del sodio corregido, ¿de acuerdo? Eso iba en relación a la pregunta que comentaron hace un momento. Después de que el paciente ya le pasaron el bolo inicial, luego reevaluaron a las 2 o 3 horas y ya está en una deshidratación leve, vamos a ver el sodio sérico corregido, y con base al sodio sérico corregido vamos a decidir si el paciente lo vamos a dejar con una solución al medio o al 0,9%. La única indicación para seguir con una solución al 0,9 es que esté con el sodio bajo, menor de 135. ¿Sí? Y después de la hidratación, ahora sí, antes de iniciar la infusión de insulina, siempre es importante ver cómo está nuestro potasio sérico, porque si nuestro potasio sérico está menor 0,3, acuérdense que con la infusión de insulina vamos a hacer que el potasio entre a la célula y a nivel sérico disminuya más el potasio, y eso nos puede precipitar arritmias letales. Entonces, antes de iniciar la infusión de insulina, siempre tenemos que ver el potasio, ¿de acuerdo? Y para el inicio de la infusión de insulina, ya con la hidratación, reexpandiendo el volumen, el requerimiento probablemente sea un poco menor. Entonces, por eso se inicia en 0,1 unidades kilogramo como bolo inicial, y luego 0,1 unidades kilogramo hora. ¿De acuerdo? Y entonces primero el estado de hidratación, luego vemos el potasio, luego el manejo de insulina, y dependiendo del pH y el bicarbonato, decidimos iniciar bicarbonato de sodio. Pero son 100 miliequivalentes, no 100 miligramos. 100 miliequivalentes se prefiere para 1 o 2 horas. Realmente el bicarbonato de sodio no se ha visto que impacte en la sobrevida o en la resolución de la cetosis diabética. Entonces, el bicarbonato de sodio solamente se administra cuando el pH está menor a 6,9, o un bicarbonato menor de 10, pero no es que sea el tratamiento efectivo, sino es para disminuir para que no esté tan acidótico, porque en un estado de acidosis hay depresión miocárdica, entonces podemos, digamos, atenuar un poco esta afección a nivel cardíaco. Y en cuanto, si el potasio está en menos de 0,3, vamos a administrar los 40 mil equivalentes hora vía intravenosa central, vía central, hasta que el potasio esté en por arriba de 3,3, e iniciaríamos el bolo de infusión de insulina. ¿Sí? ¿Qué tipo de insulina iniciaríamos? Aquí el ponente, Fernando. Se inicia insulina de acción rápida. Puede ser insulina regular o insulina lispro. Los esquemas, bueno, sí, efectivamente, podría ser lispro o rápida, pero mucho depende de la experiencia
que se tenga a nivel hospitalario de la persona que está tratando, pero de manera convencional es insulina rápida. Los análogos de insulina rápida, el Lispro, subcutánea, se van a usar solamente en cetoacidosis diabética leve, pero bueno, este es otro apartado. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Ok. Entonces, primero que vamos a en el manejo, lo más importante inicialmente, ¿cuál sería? Hidratación, ¿no? Hidratación. Entonces, lo sacamos de la hipovolemia y luego, ¿qué vemos? El potasio. El sodio corregido. Ah, sí, el Ajá, sodio. entonces, luego el sodio corregido para determinar en cuál va a ser la siguiente solución. Y luego, el potasio. El potasio justo antes de iniciar la infusión de insulina. ¿De acuerdo? Luego la infusión de insulina endovenosa y luego verían si es candidato al bicarbonato de sodio. No hay mucha diferencia en cuanto a si usan o no el bicarbonato de sodio. Porque a veces podemos administrar bicarbonato de sodio, pero no estamos corrigiendo la cetogénesis, la cetonemia. Entonces estamos, digamos, estamos mejorando una gasometría arterial, pero no se traduce en que estemos corrigiendo el nivel de la fisiopatogenia. ¿De acuerdo? Y algo que faltaría es el fosfato. ¿Alguien preguntó algo? Yo. Una pregunta. Lo que pasa es que había leído que también se utilizaba la dextrosa al 0.5% para evitar una hiperglucemia. Esa ya se daría con la solución salina del 0.45%. No sé si después de esta diapositiva hay otra que sobremanejo. Sí. A ver, porque ahorita vamos a ver cuando el paciente, cuando la glucemia está debajo de 200, aquí dice, cuando la glucemia esté debajo de 200, como todavía no se ha corregido la cetonemia, entonces necesitamos todavía infusión de insulina. Y para evitar hipoglucemias, se agrega la glucosada al 5%, pero a la solución al 0.45%. Entonces, no es que se cambie, se agrega a la solución, porque acuérdense que si ustedes administran solo solución dextrosa al 5%, no están administrando tonicidad celular. Entonces, la gran mayoría de esa solución que estén administrando se va a ir, se va a extravasar, vaya. No se va a quedar a nivel intravascular. Ok. Gracias. Sí, bueno. Si quieres, continúa, Fer, y ahorita vemos. Sí. Entonces, como ya mencionó el doctor, después del primer bolo, hay que obviamente hacer el control de electrolitos. Si el sodio se encuentra normal o incluso ya en hipernatremia, se tiene que cambiar la solución al 0.45. Cuando se alcanza una glucemia menor a 200, lo mencionan así, como reducir la dosis de la insulina y infusión a la mitad, pero en realidad lo calculado ideal sería de 0.2 a 0.5 unidades por kilo hora y se cambia a solución dextrosa. Y ya también lo mencionó el doctor, es para prevenir hasta que se corrija la cetonemia que todavía tiene el paciente. Porque aunque la hiperglicemia ya está en remisión y a lo mejor está remitiendo ya la acidosis, todavía la cetosis no se ha controlado y al final de cuentas, si se suspende todo completamente, el paciente puede reiniciar con el cuadro. Cuando cumple el paciente criterios de resolución, ya se puede hacer el traslado a insulina de subcutánea, que ahorita lo voy a mencionar.
Y las guías recomiendan que el paciente se tiene que estar vigilando los niveles de electrolitos, de pH y de glucemia cada 2 horas. Es un paciente al que hay que estar atento porque lo podemos complicar tan solo con la pura infusión de insulina si no la mantenemos en vigilancia. Y de forma así muy genérica, el tiempo estimado para la corrección de la cetoacidosis diabética es de 10 a 18 horas, aunque no es una regla si no se corrige en este tiempo. Una pregunta para los internos. ¿Los internos sí saben cómo se prepara la solución al punto 45%? ¿Alguno de los MIPS? Laura. No, la verdad no, doctora. Chicos, todas esas dudas que a ustedes les queden, sí las deben de preguntar porque nosotros damos por obvio que saben cómo se prepara una solución al punto 45%. ¿Alguien tiene más o menos una idea? Yo más o menos, bueno, recordaba que para, por ejemplo, preparar 1 litro se ponía la mitad de una solución al punto 9 y podría ser con la mitad de, no sé, probablemente agua inyectable que no tiene ningún tipo de electrolito, entonces así se hace la solución al punto 45. Exactamente, no, entonces así es como se hace la solución al punto 45, queda la mitad, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, porque luego puede uno poner las indicaciones, solución al punto 45, y hay algunas enfermeras que no saben cómo se preparan. Entonces, nosotros debemos de decirle cómo se preparan estas soluciones. Entonces, así como dijo Selene, ¿sale? Y bueno, y así se pueden ir haciendo las soluciones, una serie de combinaciones para dar pues la cantidad de mil equivalentes que queramos nosotros que se preparen de cada componente de X solución, ¿no? Pero bueno, esa es la forma del punto 45. Sigue, Fer. Creo que este es el algoritmo que mencionaba el doctor, es el algoritmo general de tratamiento, que como el tratamiento es muy parecido tanto en cetoacidosis como en estado hiperglucémico hiperosmolar, lo van a encontrar como parte, en las lecturas como parte ya del tratamiento general. El primer punto va a ser dos fluidos o los líquidos, que en este caso ya lo mencionó el doctor con solución al 0.9. Y ya de ahí, cuando se hace la evaluación del sodio corregido, cuando está normal o alto, se tiene que cambiar a solución al medio, y cuando todavía se encuentra bajo el sodio corregido, se sigue con solución al 0.9. Y ya menciona acá que cuando la glucemia se encuentra en 200, se tiene que hacer cambio, o más bien no cambio, sino añadir la solución de dextrosa al 5%. Lo del bicarbonato, la infusión de insulina, lo que les comentaba, se puede aplicar por vía subcutánea, pero únicamente está validada para cetoacidosis diabética. No hay estudios todavía que confirmen que se puede aplicar para esta hiperglucemia hiperosmolar. Y las dosis que les comentaba, si es por vía intravenosa es 0.1 y si es por vía subcutánea son 0.2 unidades por kilogramo. Y también lo que comentaba el doctor y lo que les comenté hace ratito. Si el potasio está menor a 3.3, se tiene que detener la infusión de insulina si ya se había iniciado, y si no se había iniciado, se tiene que reponer el potasio, y hasta después de reponerle que el potasio se encuentre por arriba de 3.3, se tiene que iniciar la infusión de insulina. Ahora, si el potasio está por arriba de 5.2, no se aplica reposición mientras está pasando la infusión de insulina. Si está por debajo de eso, sí se tiene que aplicar la reposición, y ese es el punto que marca acá. De forma general, el traslape para la insulina subcutánea, para pensar en hacer el traslape a insulina subcutánea, se tienen que cumplir los criterios de remisión, en este caso de la cetoacidosis diabética, que los tengo en la diapositiva siguiente. Se debe iniciar por lo menos 2 horas antes de suspender la infusión de insulina de acción rápida por vía intravenosa.
Se recomienda con insulina NPH, glargina o detemir. Y mencionaba el artículo que consulté en esta parte que se recomienda de 2 horas cuando es con insulina NPH, porque la insulina NPH, recordemos, si tiene un pico de acción entre la primera y la segunda hora. Y la insulina glargina y la detemir no tienen pico de acción, son insulinas basales, entonces en ellas puede incluso iniciar la insulina subcutánea de 3 a 4 horas antes de suspender la infusión. Se recomienda que el cálculo de la insulina total que vamos a aplicar esté basada, aquí era 0.5, de 0.5 a 0.6 unidades por kilogramo y se divida en 50 unidades en insulina basal y 50 unidades de insulina de acción rápida previos a los alimentos, a menos que el paciente se vaya a encontrar en ayuno, donde únicamente se va a aplicar el bolo basal. Y los pacientes que ya contaban con tratamiento de insulina previo a su hospitalización, se puede iniciar su dosis que tenía en ese momento, siempre y cuando fuera un paciente que previamente estuviera bien controlado, basándonos en sus resultados de hemoglobina glucosilada. Pero si era un paciente con hemoglobina glucosilada fuera de meta, que es por arriba de 7%, o con antecedentes de hipoglucemia, hay que hacer el cálculo nuevamente. No sé si aquí gusta agregar algo, doctor. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, sí, la primera pregunta. ¿Le puedes regresar 2 diapositivas, por favor? Bueno, en el caso de después de la hora que se había dado de 1 a 2 litros de solución salina al 0.9%, ya se vio lo del sodio, e iniciamos con los 500 mililitros, de 250 a 500 mililitros por hora, con una solución, ponga usted que se quedó al 0.45% de solución salina, y vemos que ya la glucosa estaba menor de 200 para poder empezar la dextrosa. La solución se supone que era 500 mililitros hora. Se divide 250 mililitros de 0.45 de solución salina y 250 mililitros de dextrosa, o ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo se diría la solución? A ver, en el algoritmo, en la siguiente diapositiva. Sí, bueno, aquí nos estamos ubicando. Entonces, este es un esquema compartido con el estado hiperosmolar, dosis diabética, pero el orden aquí no se está respetando como debería ser en la clínica. Entonces, llega el paciente con ustedes, están en la guardia, llega y lo ven, está deshidratado, aunque idealmente en urgencias ya debieron de haber ofrecido algún tratamiento, pero hagan de cuenta que ustedes lo detectan por primera vez. Entonces, lo primero aquí, a ver, ¿ya ven mi cursor? ¿No? Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, estamos ubicados aquí. Primero, los líquidos endovenosos. Entonces, acuérdense que el paciente está con deshidratación severa, incluso está hipoperfundido. Entonces, independientemente de la osmolaridad sérica o del sodio, ustedes van a administrar la solución fisiológica 0.9%, de 15 a 20 mililitros en la primera hora, o para fines prácticos, si andan nerviosos en ese momento y no se acuerdan la fórmula, pues 1 litro en la primera hora, ¿sí? Y si después de esa primera hora clínicamente todavía está con hipovolemia, vuelven a administrar otro litro para la siguiente hora, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que el paciente todavía va a estar deshidratado, pero ya no tanto después de administración de 2 litros. Si el paciente sigue con choque hipovolémico, pues podrían manejar hasta 50 mililitros kilogramo
para en las siguientes 4 horas. Pero normalmente administramos 1 litro o 2 litros para 1 o 2 horas, ¿sí? Y posteriormente ya se fijan en el sodio. Y dependiendo del sodio, si está con sodio bajo, van a continuar con solución al 0,9% en 250 a 500 mililitros hora. Para fines prácticos serían, por ejemplo, 1 litro ya sea para 2 o para 4 horas, dependiendo cómo se encuentre, cómo valoren el estado de volemia en ese momento. Si el sodio está normal o el sodio está alto, ya van a estar ustedes aquí con una solución al 0,45%. Ustedes preparan la solución 1 litro, como anteriormente mencionaron. El objetivo es que tenga 77 mil equivalentes de sodio en 1 litro. Bueno, ustedes ya preparan la solución. Ya preparada la solución, van a administrar ya sea 1 litro o 1 litro para 2 horas o para 4, dependiendo del estado de volemia que se van a encontrar, ¿sí? Y acuérdense que todo esto casi se da de manera simultánea. Después de que administraron la carga de solución, si el pH, si hay una indicación para bicarbonato de sodio, la administran. Si no, no. Si ustedes administran bicarbonato de sodio con un pH por arriba de 7, lo único que van a ocasionar es una hipernatremia. Van a ocasionar una hipernatremia o algo que se llama acidosis cerebral paradójica. ¿Alguien ha escuchado qué es la acidosis cerebral paradójica? No. ¿No? No. Aunque en el caso clínico no nos dieron el dióxido de carbono, acuérdense que en un estado de acidosis metabólica va a tener una respuesta respiratoria compensatoria. Y esta respuesta respiratoria compensatoria, ¿cuál es el objetivo? Es barrer CO2, ¿sí? Para tratar de mantener el pH lo más estable posible. Entonces, si ustedes administran bicarbonato de sodio cuando no hay indicación, lo único que van a hacer es, van a aumentar el pH, y el aumento del pH a nivel cerebral va a disminuir el efecto que tiene a nivel de la respiración. Entonces el paciente va a estar con una bradipnea. Entonces, si el paciente tiene una bradipnea, lo único que va a hacer es que va a dejar de eliminar el CO2, ¿sí? Y al disminuir el CO2, el paciente va a seguir con una acidosis a nivel cerebral y nos puede complicar todo el cuadro. Entonces, si no hay, acuérdense que el bicarbonato es un buffer, y mientras no resolvamos el estado de cetonemia o de cetogénesis, ese bicarbonato no va a mejorar, y no va a mejorar incluso si administramos bicarbonato de sodio. Es como una medida de rescate el bicarbonato de sodio cuando el pH está muy bajo, para evitar depresión cardíaca, es para lo único. Pero ustedes no van a estar corrigiendo ni resolviendo nada, solo administrando bicarbonato de sodio. Y el potasio yo lo pondría antes de la insulina. Entonces, ya para entonces ustedes deben tener un potasio. Si el potasio está menor de 0.3, bueno, todavía 3.3. Si está menor de 3.3, a este momento todavía no inicien la infusión de insulina, porque como comentamos, si ustedes administran insulina, van a provocar mayor hipocalemia y arritmias cardíacas. Entonces aquí van a administrar el potasio. Aquí iría de 20 a 40 miliequivalentes hora. De 20 a 40 mil por vía central. Cuando el potasio esté arriba de 3.3, la solución que ustedes van a estar administrando, ya sea, estamos a este mismo nivel.
Entonces, le pondrían 20 a 30 mil equivalentes, pero por cada litro de solución. ¿De acuerdo? Y hasta que tengan el potasio, deben tener entre 4 y 5 mil equivalentes litro. Si ustedes se percatan que ya tienen un potasio mayor de 5.2, pues a la solución que van a estar en este momento, no le van a administrar potasio extra. ¿De acuerdo? Y entonces ya corregimos el estado de hipovolemia inicial. Ya vimos si tuvo indicación o no de bicarbonato de sodio. Ya corregimos o ya mantuvimos el potasio en unos niveles aceptables. Entonces ahora es cuando iniciamos la infusión de insulina. Los bolos o subcutáneos de insulina rápida o análogos de insulina solamente es en cetoacidosis diabética leve, pero prácticamente ustedes no van a estar manejando. Ustedes van a estar con la infusión de insulina intravenosa. El bolo inicial, 0.1 unidades kilogramo, y la infusión de 0.1 unidades kilogramo hora. Ustedes van a medir la glucosa, de preferencia la glucometría capilar cada hora, y los electrolitos séricos cada 2 horas, y la gasometría también tendría que ser cada 2 a 4 horas. Entonces, ya que ustedes ya tienen la solución endovenosa, ya tienen el potasio y ya están con la infusión de insulina, cuando la glucosa esté por debajo de 200, aquí nos ubicamos. Acuérdense que lo primero que va a mejorar es la hiperglucemia antes que el estado de cetonemia. Entonces, para corregir el estado de cetonemia, requerimos que continúen con la infusión de insulina. Entonces, cuando la glucosa esté menor de 200 miligramos de decilitro, en este momento le bajan a la tasa de infusión, si se dan cuenta, ya no va a ser 250 a 500, va a ser de 150 a 250 mililitros hora. Le van a agregar una glucosada al 5%. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ustedes podrían poner, para que ustedes tengan un litro de solución en este punto, serían los 500 mililitros de fisiológica al 0.9 más 500 mililitros de glucosada al 5%, y ustedes ya tendrían esta solución. La van a infundir de 150 a 250 mililitros hora. Es decir, que ese litro que ustedes acaban de preparar se la van a dejar para 4 o para 8 horas, dependiendo del estado de volemia. Y en este momento es cuando ustedes disminuyen la infusión de insulina. Acuérdense que antes estaba a 0.1 unidades kilogramo hora. ¿Sí? Y en este momento es cuando ustedes le bajan la infusión a 0.05, es decir, la mitad de la que tenía previamente. Y ustedes continúan con esta solución más la infusión de insulina hasta que el paciente presente criterios de resolución, que hasta el momento no nos han dicho. ¿Es la siguiente diapositiva o no viene? Ahí, Livia, sí quedó clara la pregunta que tenías. Se me trabó, no sé, en esa partecita no se escuché 500 mililitros de solución glucosada más 500 mililitros de la fisiológica, ¿no? Mira, realmente ya se... el show sería cuando me quieras una al 0.45%, ¿no? Entonces ahí lo otro que podrías hacer es dejárselo en Y, entonces no habría ningún problema que le pongas 2 soluciones, o sea, van a estar pasando en Y, porque si es una al 0. Que sea al 0.45 y que sea la solución destroza, entonces le puedes pasar la solución destroza en Y, si fuera 0.9 y va a ser la glucosada, pues entonces sería una mixta, no le pones una mixta. Y le puedes poner la mitad, por ejemplo, si se la vas a poner en el caso de una al 0.45% y otra que sea al 5%, pues le pones la mitad, o sea, la mitad de una y la mitad de otra, y si no, pues le pones el litro completo que sea la mixta.
No los hice Ok. bolas. Ujú. Yo hice bolas. Eduardo, ¿por qué te ríes? Porque dice que se hizo bolas. Sí, creo que me hice bolas, pero sí se quedó claro. Sí, ahora sí entendimos. Sí, le ponen una solución en Y y ya se acabó. Sí, o pues inclusive la guía dice que indiquemos que canalicen 2 vías por lo mismo. Sí, o sea, pues son pacientes críticos, ¿no? Pero lo más probable es Ajá. que esos pacientes que son, aunque es nuestra terapia intensiva ahí en piso de medicina interna, pues va a tener mínimo un catéter venoso central. Entonces, pues tan fácil, ahí en una de las vías le conectan en Y ya no hay problema, ¿ok? Y si no, pues si están ustedes en lugares así, porque luego en el servicio social uno se va a pueblo literal y no tiene ni siquiera catéteres, pues le pones 2 vías, ¿no? Y la maneja. Lo único es que no se olviden de la tasa de infusión. Si por una vía le van a dejar al 0,45, déjenlo en 150 mililitros hora. Y por la otra vía, los 150 mililitros de glucosa al 5%, de tal manera que por hora van a estar administrando 250 mililitros hora. Ok. Y entonces, los criterios de resolución. Aquí están. Los criterios de resolución es un pH mayor a 7.30, un bicarbonato mayor a 15, que la glucemia esté menos de 250 y el punto más importante, que ya no haya cetonemia, si es por vía sanguínea o cetonuria por examen general de orina. Y también algo importante es el anion gap. Bueno, que el anion gap ya se encuentra por debajo de 10. Que 12. Menor de 12, ¿no? Bueno, menor de 12, que es el criterio. Sí, el anion gap es muy importante. No aparece aquí como algo importante, pero yo pondría como lo más importante, porque acuérdense qué significa el anion gap. ¿Alguien me podría comentar? ¿El anion gap qué sería? Pues precisamente sería, bueno, el anion gap indica la presencia de los cuerpos cetónicos en la sangre, o sea, la cantidad que, bueno, está en relación a la cantidad de cuerpos cetónicos que hay. Entonces, pues si ya está disminuido, significa que ya están disminuida la cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre. No, si están elevados, es que, bueno, el anion gap, acuérdense, se rige bajo el principio de electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? La suma de electrolitos de cationes es igual a la suma de aniones. El principal catión es el sodio y los principales aniones son el cloro y el bicarbonato. Por eso ustedes al sodio le van a restar la suma de bicarbonato de cloro. Entonces, ese diferencial nos representa que hay un anión que no se está midiendo por métodos convencionales. Y el anion gap es un método didáctico para determinar posibles causas de acidosis con anion gap elevado. No solamente la da las cetonas, hay diferentes mnemotecnias. ¿Alguien se acuerda de alguna? Solo nos sirve También para el diagnóstico diferencial, ¿eh? la acidosis láctica también podría elevar el anion gap, ¿no? Por ejemplo. Sí, es el Yo me sé una que se llama... Mood-Piles. Sí, eso, Mood-Piles. Metanol, uremia, diabetes, paraldehídos, isoniazida o hierro, Son lactato. todos los diagnósticos diferenciales, son todos esos aniones que van a estar agregados. Acuérdense que las cetonas van a disminuir el bicarbonato porque el bicarbonato es un buffer, ¿sí? Van a disminuir el bicarbonato. Entonces, por eso el anion gap nos dice si mientras más alta haya la cetonemia, el bicarbonato va a estar bajo. Y si el bicarbonato está bajo, nuestro anion gap va a estar más amplia. ¿De acuerdo? Entonces, el anion gap es una forma de ir midiendo
que nuestro bicarbonato va mejorando. Si nuestro bicarbonato va mejorando, quiere decir que cada vez hay menos cetonas, entonces nuestro anion gap va a ir disminuyendo. Entonces, cuando nuestro anion gap esté menos de 12, quiere decir que el bicarbonato ya se ha elevado y las cetonas ya está disminuida. Es una forma indirecta de medir que las cetonas ya estén disminuyendo, porque ustedes, acuérdense que a nivel urinario, en el examen de la orina, van a ver que tiene cetonuria, pero solamente nos va a servir para el diagnóstico y no nos va a dar, no nos va a servir para el seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el anion gap es muy importante. De tal manera que en países con altos recursos, sobre todo las guías del Reino Unido, ellos no se rigen con el anion gap. Lo que pasa es que ellos pueden medir directamente las cetonas a nivel sérico, que es el beta-hidroxibutirato. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros que no tenemos disponibilidad de medir el beta-hidroxibutirato, que es la principal cetona que se va a encontrar en estos pacientes en cetoacidosis diabética, la forma de medir es con el anion gap y yo esperaba que es un dato importante de resolución. ¿Sí se entendió este aspecto? Sí. Ok. Entonces, cuando tengamos estos criterios de resolución, hasta este momento, acuérdense que vamos a estar con solución al medio, solución glucosada al 5% y también tendríamos la infusión de insulina a una dosis muy bajita. Y para entonces el paciente ya debería estar consumiendo alimentos o por lo menos podemos probar la vía oral. Cuando todo este contexto clínico y contexto bioquímico se dé, cuando hacemos el traslape o a la insulina subcutánea. Okay. Bueno, ¿alguna duda? Si no, síguele, Bueno, sigue. Y ya para finalizar la parte de cetoacidosis diabética, la principal complicación que va a tener el tratamiento de la cetoacidosis diabética va a ser la hipoglucemia, que se puede presentar de un 15 a un 25% de todos los pacientes. Generalmente es por no estar vigilando adecuadamente las cifras de glucemia, por lo menos con glucometría capilar. La segunda complicación que generalmente tienen sus pacientes es la hipocalemia por no reponer adecuadamente el potasio dentro de la solución. Y la tercera complicación que incluyen las guías es el edema cerebral. Sin embargo, no es muy frecuente en adultos, es más frecuente en pacientes pediátricos o pacientes jóvenes. La importancia de es que sí tiene una alta mortalidad, puede llegar hasta el 40% de mortalidad de los pacientes que lo presenten. Entonces, siempre lo tenemos que tener presente, especialmente si reducimos drásticamente los niveles de glucosa. Eso se me olvidó poner dentro del manejo, la velocidad a la cual tenemos que disminuir la glucemia del paciente en cualquiera de estas patologías, que lo recomendado es de 50 a 75 miligramos por hora. Y ya pasando al estado hiperglucémico hiperosmolar, bueno, el paciente va a tener una deficiencia parcial de insulina, es decir, sí va a tener producción de insulina, sin embargo la acción no va a ser completa. Y por eso va a cambiar un poco su fisiopatología en la cuestión de no producir cuerpos cetónicos. Esa se presenta más común en diabetes mellitus de tipo 2, especialmente en adultos mayores. La mayoría de los pacientes que ingresen con este diagnóstico van a ser ya pacientes adultos mayores. Tiene una mayor mortalidad, se los mencioné al inicio, que la cetoacidosis diabética. Las guías en algunos de los países desarrollados mencionan que puede tener una mortalidad del 5 al 16%.
y entre más se retarde el tratamiento, la mortalidad puede llegar a incluso la mitad de los pacientes. La fisiopatología va a ser muy similar en la cuestión de las hormonas contrarreguladoras y el aumento de la producción hepática de glucosa. Sin embargo, como aquí sí hay insulina y su deficiencia relativa, no va a haber casi producción de cuerpos cetónicos, por lo tanto no va a haber acidosis y no va a haber obviamente en los exámenes cetonuria o cetonemia. Y lo único que va a haber es el desarrollo de la hiperosmolaridad por la glucosa elevada, y estos pacientes, ya lo dijo el doctor cuando estaba haciendo una pequeña comparación entre la cetoacidosis y el estado de hiperglucemia hiperosmolar, una deshidratación más marcada. El cuadro clínico, el paciente se va a presentar con hiperglucemia. El punto de corte que marcan es una glucosa por arriba de 600. Aquí el paciente sí va a tener un estado mental alterado, por consecuencia de la hiperosmolaridad que va a tener su plasma. Va a tener datos de deshidratación moderada a severa y van a ser más marcados los desequilibrios hidroelectrolíticos en el paciente. Los criterios diagnósticos para el paciente va a ser una glucosa, ya lo mencioné, mayor a 600, una osmolaridad efectiva mayor a 320, el paciente no va a tener acidosis y de forma general mencionan que no va a tener cetonuria o cetonemia, pero puede tener una discreta sin ser relevante para la fisiopatología del paciente. No sé si hasta aquí quiere comentar algo, doctor. ¿Cómo se determina la osmolaridad efectiva? ¿Alguien que nos quiera comentar? Es el sodio por 2 veces sodio más glucosa sobre 18. Sobre 18, sí. Ok, entonces aquí es un estado más severo de deshidratación y lo más importante son los osmolitos efectivos, que son el sodio, puede ser también potasio y el cloro y también la glucosa. Entonces aquí es la osmolaridad efectiva mayor de 320, digamos, es el dato más importante. Ok, y el pH generalmente es mayor de 7.3 y aquí puede haber cetona, pero muy leves, pero nada significativo. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí del manejo que va a tener el paciente, lo principal va a ser la hidratación. Aquí el paciente, más que déficit de insulina, va a ser de un estado de deshidratación. Pueden tener déficit de agua de 10 o hasta 15 litros de agua, de déficit de agua corporal total. Entonces, en ellos lo principal va a ser la administración de líquidos. Ya lo vimos en el esquema anterior, en el algoritmo. La hidratación va a ser al mismo ritmo, con una infusión de 1 a 2 litros de solución salina al 0.9 en la primera hora. Y en ellos sí recomiendan más que se quede de 500 mililitros por hora en las siguientes horas, las siguientes 4 horas, y de ahí revalorar el déficit de agua que tenga el paciente. Sí, también está indicado que tengan bolo de insulina e infusión de insulina, pero lo que no debe faltar en ellos siempre va a ser la cuestión de la hidratación. Okay. Y en la cuestión del cambio de solución, se va a mantener igual. Si el sodio se encuentra, después del primer bolo, se encuentra ya normal o incluso elevado, se va a cambiar a la solución al 0.45 con el mismo esquema de infusión. Y en ellos recomiendan las guías que se reduzca la dosis de insulina a la mitad cuando su glucemia central se encuentra por debajo de 300. Y en ellos el tiempo estimado de resolución va a ser de 8 a 10 horas, y lo ideal es que en esas primeras 8 horas se reponga al menos la mitad del cálculo de déficit de agua total que tenía el paciente.
No, aquí sí, la resolución es un poco más lenta, ¿eh? Esta, ellos resuelven como en 2, 3 días, porque si nosotros hacemos una corrección rápida, podemos favorecer un edema cerebral. Ujú. Aquí la resolución es más lenta. Sí, aquí al igual que como mencioné en la cetoacidosis, puede ser lo que marcan así como el tiempo estimado, pero no es una regla que tengan que seguir los pacientes. Y lo que más había yo encontrado es que en las primeras 8 horas se debería de tratar de reponer en los pacientes la mitad del cálculo de déficit de agua que tenían, más que buscar la resolución del cuadro. Justamente por eso que menciona el doctor, en ellos, bueno, está en la siguiente. En ellos sí, la principal complicación que llegan a presentar es el edema cerebral, más que la hipoglucemia y la hipocalemia, porque como se presentan generalmente con cifras de glucosa de 700, 800, sí se tiene que tener mayor precaución al disminuirla. En ellos también la resolución tiene, bueno, la disminución de la glucemia tiene que ser de 50 a 75 miligramos por hora. Y sus criterios de resolución van a ser estos tres: que el estado mental esté recuperado, porque sus pacientes sí llegan con estado mental alterado por la osmolaridad, que su osmolaridad efectiva haya regresado a la normalidad, es decir, que esté por debajo de 300 o 310, y que su glucemia esté por debajo de 250. Okay. No sé si en esta parte me falta algo por mencionar. Para ver el tratamiento, podemos regresar al algoritmo ¿Al que algoritmo? comentamos. Sí, por favor. Ok. A ver. ¿Sí ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Dice. No. No. A ver, vuelvo a hacerlo. Notar. ¿Ahora? Ya. Ya, ok. Entonces, acuérdense que el contexto clínico de un paciente con estado hiperosmolar hiperglucémico son generalmente pacientes de la tercera edad, son mayores de 65 años. Su principal factor precipitante o desencadenante es un estado de infección. Generalmente son pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, los pacientes realmente llegan deshidratados. Entonces, de nuevo es el algoritmo. Primero, la infusión de soluciones endovenosas. La primera, del 2 a 4 horas, nosotros podemos manejar la solución al 0,9%. Podemos administrar 1 litro hora por 2 horas. Y si el paciente mejora su estado de volemia, ya nosotros nos fijamos en el sodio corregido. ¿De acuerdo? Entonces aquí la hidratación endovenosa es muy importante. Y hasta aquí estamos iguales. ¿De acuerdo? Posteriormente al sodio corregido, nosotros vamos a decidir si continuamos con solución salina al 0,9 o al 0,45, disminuyendo la tasa de infusión. En estos pacientes generalmente, bueno, no se va a requerir, el pH generalmente más arriba de 7,3, entonces no vamos a requerir bicarbonato. Luego vemos el potasio y ya que el paciente tenga un potasio de 4 a 5, administrando por cada litro de solución 20 a 30 mil equivalentes de potasio, iniciamos el esquema de infusión de insulina. ¿Sí? Aquí solamente va a ser infusión de insulina intravenosa. Iniciamos en punto 1 como bolo y punto 1 por hora. Entonces, lo que se espera es que en la primera hora disminuya 50 a 70 miligramos de cilitro. Si el paciente en la primera o la segunda hora no disminuye esta tasa no disminuye esta tasa, nosotros podemos aumentar la tasa de infusión. Entonces, si nosotros teníamos en punto 1, la literatura dice, luego la podrías duplicar a punto 2, pero para un margen de seguridad, ustedes podrían aumentarle a
a 0.15, es decir, si hace rato el paciente tenía 11 unidades por hora, ustedes podrían administrarle 15 unidades hora si la glucosa no disminuye de 50 a 70 miligramos de decilitro hora. ¿Sí? Ustedes acuérdense que van a estar monitorizando la glucosa cada hora. Es un paciente que está grave. Entonces, luego tenemos que ajustar tanto las soluciones como la infusión de insulina. Entonces, cuando la glucosa aquí esté debajo de 300, acuérdense que con cetosis diabética la glucosa tenía que estar debajo de 200. Aquí, cuando la glucosa esté menor de 300, van a administrar su solución mixta, ya sea que ustedes generen una solución con 0,45% más una destroza al 5%, o ustedes tengan dos vías, por un lado administrando 0,45 y por otra al 5%, y en este momento los requerimientos de infusión de insulina van a estar menores. Entonces, aquí ya la infusión de insulina va a estar en 0,05, ya la habrán disminuido, ¿sí? Y el objetivo es que ustedes mantengan la glucosa entre 250 y 300. Por eso les comentaba que aquí es un poco más lento, porque si ustedes disminuyen la osmolaridad sérica en un día, van a favorecer un edema cerebral. Entonces, cuando ustedes estén con una solución mixta y la infusión de insulina a dosis baja, ustedes van a aquí revalorar los criterios de resolución. Lo principal y más importante es que el estado de alerta ya haya mejorado, que el paciente por lo menos tolere la vía oral y que la osmolaridad sérica esté lo más normal posible, dependiendo de la literatura que ustedes manejen. Acuérdense que estos pacientes van a tener una osmolaridad efectiva inicial mayor de 320. Hay literatura que dice que cuando la osmolaridad sérica efectiva esté menor de 315, punto que el paciente, su estado neurológico esté mejor y esté comiendo, nosotros podemos hacer el traslado a una insulina subcutánea, ¿sí? Entonces aquí el manejo mejoran mucho con las soluciones endovenosas, el manejo es más lento y la corrección de glucosa parece que tienen que mantenerlo entre 250 y 300, en lo que la osmolaridad sérica va disminuyendo, y conforme la osmolaridad sérica vaya disminuyendo, su estado neurológico también lo hará. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? La duda también es cada cuánto se les va a estar tomando laboratorios a estos pacientes. Ok, el ritmo es el mismo, la glucometría cada hora y la química sanguínea bueno, los electrolitos podrían ser al inicio cada 2 horas hasta que ustedes tengan un potasio en niveles seguros de 4 a 5, y posteriormente podría ser cada 4 horas. Pero en las primeras 8 horas, en la situación más crítica, glucometría cada hora, electrolitos séricos cada 2 horas y la química sanguínea cada 4 horas. Ya que el paciente esté un poco más estable, todo podríamos tomarlo cada 4 horas, incluso la gasometría. ¿De acuerdo? Síguele, Fer. Bueno, pues eso ya sería todo, porque ya de ahí entraría también lo del traslape de insulina, que en este caso sería igual que en la cetosis diabética, hasta cumplir los criterios de remisión, y se debe iniciar 2 horas antes de la infusión y con este tipo de insulina. Ok. Aquí solo mencionar que en el momento de hacer el traslape, se comentó que tienen que sobreponerse por lo menos
si serían 2 a 4 horas con De 2 a 4 horas. insulinas, con las insulinas basales, ¿sí? Y aquí es muy importante mencionar que a pesar de que se recomienda de 0.5 unidades kilogramo día, el 50% va a ser en forma basal. Sé que las guías les comentan que el otro 50% va a ser preprandial, pero esto sobre todo aplica para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, porque en diabetes mellitus tipo 2 no requieren tanta insulina. Es mejor iniciar con dosis bajas y ir aumentando a que ustedes inicien con dosis altas y les ocasione hipoglucemia. Entonces, de este 0.5 unidades, por ejemplo, hace rato con el paciente que pesaba, ¿cuánto? 110 kilos, ¿no? Sí. Y le correspondería, ¿cuánto le correspondería? Calculado a 0.5 serían 55 unidades. 55 unidades, ok. Entonces, la mitad sería 27. 27. Entonces, ustedes le podrían administrar 27 unidades de insulina glargina. Lo traslapan o por 4 horas y luego suspenden la infusión de insulina y le dejan su glucometría preprandial. Y con base a los requerimientos de 24 horas, ustedes le aumentarían a la dosis basal. Sobre todo aquí en estado hiperosmolar, porque generalmente son pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿De acuerdo? Y no sé si tengan alguna otra duda. Nomás los internos, de algunos que ya vieron la clase, ¿cómo van a preparar la insulina? Siguen ahí, salud. Gracias. Alguien que sepa cómo los van a preparar, cómo la van a indicar. A ver, Melissa. Bueno, a ver, Adri, coméntales a los internos cómo se va a preparar. En 100 unidades se preparan en 100 mililitros de solución salina. Y acuérdense que era lo importante que veíamos en lo del protocolo, qué les van a decir a la enfermera. ¿Alguien se acuerda? Eduardo. Que purgue la vía. Ah, que lo purgue, ¿no? Más aproximadamente, ¿cuánto era? Como 25 cc, 25, ¿no? ajá. Entonces es importante para los internos Para infundir toda la vía. Sí, y entonces los internos ya saben cómo se va a preparar, ¿no? Y pues esto es importante también que lo sepan. No sé si alguien quiere comentar algo, tenga alguna duda, no lo sé. O Mari, tú que quieras comentar algo. Yo tengo una duda. ¿Puede repetir la fórmula para determinar la osmolaridad efectiva? Es el sodio por 2 más glucosa entre 18. Y esa es la osmolaridad sérica efectiva. Y en algunos autores pueden agregar el potasio, pero de manera convencional y de manera práctica solo es el sodio. Ok, gracias. ¿Tienen duda de cómo se prepara otra vez la insulina? ¿Quién le sirve el micrófono? Yo sí, por favor. Era tu duda de que era de cómo se prepara la insulina. O sea, son 100 unidades de insulina regular en 100 cc de solución salina al 0.9. Ajá. Esa es la forma en la que van a preparar o pueden poner
50 y 50, la relación le tiene que quedar 1 a 1, como ustedes lo quieren, o sea, 50 unidades de insulina regular en 50 cc de solución salina. Y la del 0.45% nada más es que les pongan agua inyectable en la mitad de 1 litro de solución al 0.9, le van a poner 500 cc de agua inyectable y así les queda al 0.45. Ajá. Sí, ya lo puso Melissa, ¿no? Sí, así como lo pusiste. Y acuérdense que la primera solución es 0,9% y la segunda depende del sodio corregido. El que está exponiendo, ¿cuál es la fórmula del sodio corregido por hiperglucemia? No sé, creo que ya vieron en la clase previa, ¿no? Sí, la fórmula general del sodio corregido es que se va a multiplicar 1.6, bueno, se va a sumar 1.6 al sodio medido por cada 100 miligramos de glucosa por arriba de 200. Por arriba de 100, ¿eh? Bueno, por arriba de 100, pero si es contando a partir de 100 miligramos, sería a partir de 200, se va a agregar 1.6 al sodio medido. Sí. 1.6 o 2.4, ¿cómo fue? Es 1.6 cuando la glucemia total es menor de 400 y cuando es mayor de 400 es 2.4. Ok. A ver, si yo tengo un sodio de 130, a ver, saquen sus calculadoras. Si yo tengo un sodio de 130 y una glucosa de 450, ¿cuánto es su sodio corregido? ¿139.6? Ok. ¿Qué factor usaron para corregir? ¿Unos 6 o 2.4? No sé. Bueno, yo lo usé con 2.4 y me salió de 140.5. Entonces son 450 menos 100 da 350. Lo dividen entre 100, lo multiplican por 2.4 y le suman los 130. Entonces le da 138.4. ¿Así les dio? Lo Esa puede es por la repetir. fórmula de Hiller, ¿Por qué ¿verdad? lo pones aquí? A ver, En el chat. ahí va. Ahí se los va a poner en el chat. Entonces es 450 menos 100 sobre 100. ¿Cuánto les da este? Son 350. 3.5. 3.5 lo multiplico por 2.4 porque la glucemia está por arriba de 400. ¿Y cuánto nos da esto? 8.4. 8.4 más los 130 del sodio que teníamos. 138.4. Entonces ese es su sodio corregido. Pues es glucosa menos 100 entre 100. Por 2.4. Por el factor de corrección y a eso le asuman el sodio que tiene. Ok. Y en este paciente, ¿cuál sería la segunda solución que le dejarían? ¿Al 0,9 o al 0,45%? Al 0.45. Ok. Ok, muy bien. Entonces ya... ¿Y en qué tasa de infusión? En él correspondería, bueno, si es la segunda solución, de 250 a 500 mililitros por hora. Por hora, sí. Bueno, de acuerdo. Y el fosfato, ¿cuándo lo corrigen? Esto se me olvidó marcarlo. El fosfato mencionaba que solamente se debía corregir cuando era una deficiencia severa. Medido sería de 1 a 1.5 miliequivalentes por litro.
De hecho, Mari les mandó un pedacito de Del cuándo artículo. van a corregir y les pone que es menor a 1 milimol, ¿no? Ujú. Se los mandó en el grupo. Entonces, cuando se tiene que corregir en ese caso. Ok, entonces el fosfato solo se administra cuando el fósforo es menor de 1 miligramo de chileta, ¿vale? Y ya que el paciente ya esté comiendo y el fosfato está arriba de 1, le podemos administrar alimentos que contengan fosfatos en la dieta, como sería, por ejemplo, huevos o ciertas semillas, ¿de acuerdo? Entonces, si se ven de la clase, pues completa Fer, y nada más para tener las fórmulas que vamos a utilizar en las crisis hiperglucémicas, pues es el cálculo de la osmolaridad efectiva, el anion gap, es el corregir lo que es el sodio por la glucosa, y ¿qué más nos hace falta de las? Pues básicamente, ¿no? Para que traigan así bien presentes estas fórmulas, porque nos van a sacar de apuros. Pues no sé, algo más que quieran decir. Hola Vicky, es que tenés María. dado cuenta. Me parece que de tarea hagan los residentes así hojitas como las que hemos estado haciendo en las clases, donde nos pongan todas las fórmulas que necesitan y todas las infusiones que necesitan para si les llega una cetoacidosis de manera práctica y rápida para que lo sepan, bueno, para que lo repasen y para que la tengan ahí a la mano, ¿no? Como las que han mandado. Sí, está bien, Mari. Y otra cosa más, bueno, agradecerle al doctor Guinter en esta clase. Muchas gracias de parte de todos. Al contrario. A manera de conclusión, pues yo creo que este tema está padre de leer y como bien lo dijo el doctor, es muy dinámico porque estos pacientes y lo que se tienen que llevar, ya se los había comentado algunas veces, tienen que estar ahí pegados con ellos todo el tiempo porque todo el tiempo tienen que estar ajustando soluciones, electrolitos, la dosis de la insulina, hacer los traslapes, todo eso es a cada rato, cada rato, cada rato. Entonces yo quiero que los MIPS tengan muy claro que cuando si algún día regresan con nosotros a piso, en estos pacientes, tanto el MIP como el residente como el médico de base se les tiene que pegar para estar ajustando porque el tratamiento cambia cada hora. Y otra cosa que los residentes, que son los que vamos a estar viendo estos pacientes y con el manejo, se ve muy bonito todo en la guía, etcétera. En nuestro hospital es un poco complicado porque ni siquiera tenemos glucómetros, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, solo tener en cuenta que las limitantes de nuestro hospital no nos deja seguir como tal la guía o de manera muy confiable porque no tenemos glucómetros. Entonces, eso sí dificulta un poco las cosas, pero bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? La guía la tienen que conocer, la tienen que saber e intentarlo. Y si llega un paciente con cetoacidosis, a veces aplica el pedirle que traiga su glucómetro para que sea algo más confiable, ¿no? También en alguna vez recuerdo que la duda era qué pasa con los pacientes renales que pensamos que tengan una cetoacidosis y que ya no orinan. Cierto. Cierto. Bueno, en estos pacientes, la solución inicial, la solución al 0,9%, también sería en vez de para 1 hora, para 2 o para 3 horas. Y aquí el tratamiento de sustitución de la función renal es muy importante porque no podemos usar tantas soluciones endovenosas. Y también incluso para el diagnóstico, ¿no? Porque nosotros podemos decir, pues le voy a buscar las cetonas en orina, pero pues ni siquiera tenemos nosotros la determinación en sangre. Se vuelve ahí complicado, ¿no? Sí, bueno, idealmente sería las cetonas en suero, pero pues no tenemos aquí en México y en los hospitales públicos. Entonces, mucho tiene que ver el cuadro clínico, la hiperglucemia, y generalmente ellos se van a comportar un poco, bueno, el manejo de insulina va a ser con dosis un poco más bajas. Y la cetoacidosis puede ser que no resuelva porque el paciente no requiera de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Claro.
Y también para que repasen lo del ejercicio. Carlita, ¿estás, Carlita? Sí estaba hace rato. Sí, Carlita ya está. Entonces, para las dudas que tengan de lo del ejercicio, para que ya les quede ahí claro, por ejemplo, Jesús, Leo y Kevin, que pues sí, efectivamente, si sacaban las modalidades efectivas solamente con el sodio, no les daba tal cual arriba de 320, pero si le agregaban el potasio, sí les daba ya mayor de 320. Entonces, nada más para que chequen el ejercicio si lo quieren volver a hacer o revisar de los puntos que hayan tenido alguna duda ya una vez que ya vieron la clase, ¿no? Bueno, Tengo una duda, doctora. ¿qué pasó, Leo? Cuando la tasa de infusión, al principio que es de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso, ¿es por peso real o por peso ideal? Peso real. Ahí Peso sí. real, ok. Gracias. Sí, tiene que ser peso real. Pero para fines prácticos, generalmente va a ser 1 litro hora. Pueden repetir en la segunda hora y luego ya se le ajuste a la segunda tipo de solución, dependiendo del sodio corregido, porque para entonces ya la glucemia sea un poco más baja. Porque fíjese que ahí creo que en algún punto nos puede fallar en el que nosotros vemos una glucosa alta y ya nos vamos rápido a querer iniciar la infusión, ¿no? Entonces, esto es con calmita, como decían los residentes pasados. Primero hay que echarle agüita y ya que le echemos agüita, pues ya entonces ver todos los demás pasos que siguen, ¿no? Sí, Para y no... súper importante que se acuerden siempre que no le pueden iniciar la bomba de infusión si no tienen el potasio, porque si alguien llega con hipocalemia, porque no sé, por la razón que sea, y le inician la infusión, pues lo pueden matar más rápido de una arritmia que de la cetoacidosis, ¿no? Y otra cosa importante también es el desencadenante, o sea, tienen que identificar el desencadenante lo más pronto que puedan, porque si ustedes no identifican el desencadenante y no lo corrigen, pues nunca lo van a sacar realmente de la cetosis, ¿no? Entonces, sí hay que identificar el desencadenante, porque pues no viene solo la cetoacidosis, ¿no? Siempre va a haber algo que descompense a ese paciente. Sí, también, por ejemplo, estos pacientes que a veces ustedes dirán, ¿y por qué tomarle un electro a un paciente que tiene esto? Pues bueno, porque los diabéticos luego pueden estar infartados y no tienen algún síntoma así claro, ¿no? O puede estar infartado y el paciente está así todo boqueando y literal con una cetoacidosis severa o en el estado hiperosmolar y alteración del estado neurológico y el paciente de trasfondo pues tiene un infarto. Entonces también para que hagan la evaluación completa y tomarle un electrocardiograma para ver cómo está el corazón, ¿no? Entonces Sí. ese es un punto importante, porque a veces luego les podrán decir en la ya cuando estemos en la entrega de guardia, decir, no, pues este paciente tiene una cetoacidosis, ¿dónde está su electro? No, pues no tiene electro. Entonces, para que ustedes vean que este punto de conocer el origen de por qué hizo esto, pues es muy importante. Los diabéticos que son tipo 1, la mayoría ustedes ya no conocieron. ¿Cómo se llamaba esta? Diana, ¿verdad? Diana Patricia Pimentel. Exacto, era una Diana Pimentel, era una paciente que lo conocíamos lunes y martes, estaba hospitalizada hasta que la pobre se murió. Pero siempre, o sea, le valía la vida y era porque la insulina nunca se la ponía o comía hamburguesas o le metían galletas cuando estaba hospitalizada. Pero bueno, esos diabéticos ya sabemos que la mayoría son transgresores, pero los que no son diabéticos tipo 1, pues hay que buscarle la otra causa, ¿no? De las infecciones, que no estén infartados, o por ejemplo que no tengan un evento cerebrovascular, cosas de ese estilo, ¿no? Hacerle también el protocolo diagnóstico para corregir también esta parte. La semana pasada me llegó una cetoacidosis a segundo piso y les decía a los chicos la vez pasada que llegó con dolor abdominal y digo, ese chico estaba claro que por algo le dio el abdomen, pero recordar que a veces la acidosis también puede dar dolor abdominal, ¿no? Eso es una causa de abdomen agudo no quirúrgico, pero este chico sí trae una pancreatitis. Entonces, pues todas esas cosas inflamatorias, infecciosas o así que pueden pasar, pues te pueden descompensar, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Doctora Laguna, si por curiosidad, ¿a ese paciente le dejó bomba de infusión o subcutánea?
No, sí tenía bomba de infusión. Eso es importante porque, de hecho, creo que alguno de ustedes mandó al chat que los de urgencias lo sumieron con bomba de infusión y así como si nada lo dejaron con la bomba sin vigilarla, sin ver cómo iba, como horas, lo subieron a piso, así nadie lo peló. Y sí estaba con nosotros en piso. Ese chico estuvo un rato nada más con nosotros porque de hecho Adri lo pasó a la terapia. ¿Sí te acuerdas, no, Adri? Ay, creo que no me escucho. Sí, doctora. Oigan, por cierto, allí en el COVID ingresó otro paciente de la UCI que está con una difusión, ojalá y sí sepan los de la guardia. Si no, ya va a tener 0 de glucosa. Ahorita les pongo un Esperemos, mensaje. esperemos que no, es que nosotros creemos que ese paciente se equivocaron y lo metieron a COVID y no iba a COVID, sino al segundo piso. También por una cetoacidosis. Pues bueno, pues creo que ya vamos a concluir la clase el día de hoy y pues ya tienen el temario, ¿no? Sí, todos lo tienen ya. Ya tienen el temario, entonces les vamos a subir información para que empecemos a ver ya el resto de los temas. Ujú. Yo nada más quisiera preguntar un pequeño detalle. Sí, Fer. Creo que puse en las indicaciones de bicarbonato que tenía que ser si el paciente tenía un bicarbonato menor a 10 en la gasometría. Pero ahorita me estaba comentando Leo que él no lo ha encontrado. Ahorita estuve volviendo a checar los artículos en los que me basé y efectivamente no lo encontré así tal cual. No sé si efectivamente está indicado así o únicamente es con el pH menor de 6.9. Son artículos viejos que decían menos de 10, pero actualmente es el pH el que más determina el uso de bicarbonato de sodio. Y acuérdense que para administrarlo el pH debe estar menor a 6.9, entonces es como medida de rescate eh, para que el paciente, bueno, disminuir la acidosis y sobre todo por el impacto que tenga la acidosis sobre el corazón, sobre la contractilidad miocárdica. Entonces es el pH, pero generalmente un pH menor de 6.9 va a tener un bicarbonato muy bajo. Sí, claro. Entonces es difícil que no se correlacione, pero lo que van a encontrar en la última literatura es pH menor de 6.9. Básicamente es algo de rescate, no van a estar mejorando el estado de acidosis metabólica, solamente nos va a permitir que el corazón no se deprima tanto, en lo que nosotros corregimos la causa subyacente y administramos líquidos. Y de hecho, al momento que ustedes estén hidratando al paciente, pues va a ser los mecanismos de compensación, ¿no? Y el organismo, pues ahorita va a empezar a mejorar también en cuanto al bicarbonato y al pH. El bicarbonato no les va a resolver la vida, solamente en lo que mejoran tantito la acidosis para que el corazón no caiga en paro, básicamente. Okay. Y de hecho la guía de la ADA, Fer, como lo pusiste en el algoritmo, sí solo toma en cuenta el pH, pero como también ya habíamos comentado antes, seguramente va a estar muy bajo el bicarbonato para que tengas ese pH. Sí, es que yo lo había, bueno, lo tenía contemplado así porque sí me acuerdo haberlo leído en alguna otra literatura, no recuerdo exactamente ahorita en cuál, que sí lo contemplaban, pero ya me parece que me preguntó Leo y me puso a dudar y le puse, o sea que leí con más detalle esos apartados en cada uno de los artículos que nos pasaron bueno, que me pasaron para la presentación y efectivamente sí no lo marcaba ya como uno de los criterios, solamente el pH. Y ¿cuántos miliequivalentes de bicarbonato de sodio trae el frasco? ¿Alguien sabe? 8.9. Esa es una ampolleta, el frasco. El frasco no sé. Bueno, en 45.5, ¿eh? Básicamente prácticamente va a ser 2 frascos de bicarbonato de sodio más 400 de agua inyectable para 2 horas. Y se reevalúa a las siguientes 2 horas si requiere otra infusión de bicarbonato y generalmente se administra junto con potasio.
20,000 equivalentes. Entonces, serían 5, ¿no? Son 5 ampolletas, representan un frasco, entonces van a ser 10 ampolletas. De acuerdo. Así es más fácil, ¿no? Las 10 ámpulas en el agua inyectable. Sí. Muy bien, Fer. Pues gracias por la presentación. Sí, gracias Fer y gracias al doctor nuevamente. Todos un aplauso para todos los que Gracias, se Fer. Bravo. Feliz Día del Maestro a Vicky y al doctor Quintal. Y pues nos Igualmente, Mari, gracias. Sí, festejando con clase de 2 horas. Ya Pues sé. nos vemos la próxima semana. Descansen todos. Sí, Ahí, que tengan buen fin de semana, que les vaya bien en la guardia del fin de semana. Muchas Sí. gracias, Ya doctora. de la guardia del fin de semana, por favor. Que no les hagan el segundo piso, tal vez se lo llenen. ¿Sí va a Claro. haber adscrito en segundo piso? Sí, regresa el doctor González. No, ok. Yo creo que el doctor González va a estar abajo, pero si no, pues va a haber alguno de los sub. Pero yo creo que si uno quede abajo y se quedan 3 arriba, a menos que les digan otra cosa a los doctores, eso ya organícense ustedes. De cualquier forma, ya está bien pegado lo que ustedes deben hacer para que no tengan dudas. Sí. Yo supongo que como todos, nadie respondió, solo la doctora Tames, yo creo que la doctora Tames fue la única que está de acuerdo y el resto yo creo que callaron, Que no está. están de acuerdo, pero pues, ¿Qué le puso la doctora Tames? sí, dijo, ok, muchas gracias. Pero bueno, por lo menos digo, Por lo menos lo leyó. sí, yo creo que todos lo leyeron, pero bueno. Oigan, los residentes manden durante el fin de semana su tarea en foto al chat y a los MIPS les mando su actividad por Classroom. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Bueno, que estén bien, nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Buenas noches. Igualmente a todos, bye.